Hola a todos y a todas. Yo soy Laura López, por si no me conocéis. Soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Y bueno, hoy he convocado el título de Envidia y su relación con la salud. ¿Por qué he elegido este título? Porque seguro que si os pregunto a todos los que estáis aquí presentes, ¿alguien es envidioso o envidiosa? No. Pues seguro que no. Algunos. Todo el mundo dice que no, pero algo de envidia siempre sale bien. Lo Lo que pasa es que pues yo sí soy envidioso. Tengo envidia de los que tenéis. porque hay envidia que dice que sale la sana. Que sale la envidia que va más lejano. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, envidia viene de invidere, que es latín, y significa, tiene que ver con mirar con malos ojos. No, digamos que la envidia tiene mucho que ver con la mirada, y la envidia forma parte de todos, absolutamente de todos nosotros, y tiene mucho que ver con la salud porque va a producir incluso trastornos en nosotros, y ahora lo vamos a ver. La envidia forma parte de todos nosotros porque se forma cuando en la etapa en la que estamos unidos a nuestra madre nos abandona. En ese momento es como que esa completud que tenemos con ella, nosotros sentimos una falta. Y la envidia se basa en esa falta, eso que creemos que el otro tiene como una completud del otro, pero que percibimos que nosotros no. Entonces no envidiamos lo que nos gusta, sino lo que al otro le hace feliz, lo que al otro creemos que le completa. Incluso puede ser, no tiene que ser algo que a ti te atraiga, sino algo que tú consideres que al otro le hace feliz o que le completa. Y puede ser incluso una enfermedad, que se envidia hasta una enfermedad. Digamos que el hombre y la mujer tienen dos maneras diferentes de envidiar. La mujer envidia más del orden del ser más bella, ser... El hombre más del tener, quiero tener un coche, quiero tener... No, ¿por qué? Porque en la sexualidad infantil, cuando los niños y las niñas están en relación, ven, para ellos no existe la diferenciación sexual de los órganos sexuales, para ellos solo existe un mismo órgano, ¿no? Digamos que es el pene o el falo. En psicoanálisis hablamos de falo a esa atribución que le hacemos al otro, como que te complementa, ¿no? Como que es algo que es una atribución como que tú lo haces como todopoderoso. Y eso quiere decir, ¿cómo se traduce eso en el presente? Porque claro, estoy diciendo de la etapa infantil, pero os hablo de la etapa infantil porque lo infantil tiene que ver con nosotros en el presente. ¿Esto cómo se traduce? Hay muchas mujeres que tienen esa envidia de que hablamos, ese ser. ¿Por qué? Porque creen que algo no se les ha dado cuando eran pequeñas que al hombre sí. Es como que el órgano sexual masculino no se le ha dado a la mujer y es como el que le atribuyen una potencia que ellas no tienen. ¿Y eso cómo se traduce en la actualidad? Hay frases que escuchamos todos, ¿no? Decimos, si yo fuera hombre, todo sería diferente, ¿no? Tiene que ver con eso, cuando en realidad todos somos seres completos. O también tiene que ver con la capacidad o con la incapacidad que uno cree que tiene ante los demás, ¿no? Uno no se cree capaz de hacer ciertas cosas y es como que te quedas detenido ahí. Y claro, eso es envidia. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, había otras personas. Y claro, si yo me voy de este mundo y no dejo nada a nadie, en el sentido de que siempre estoy como paralizado, que no puedo trabajar o que no puedo poner mi energía en los otros, dejar un legado a los demás, eso también se traduce en envidia hacia los demás. Porque claro, cuando vinimos a este mundo, todos tuvimos que pagar ese peaje en el sentido de que hay esta biblioteca, hay calles, hay incluso hospitales, ¿no? Hay personas que han trabajado para que nosotros disfrutemos de todo eso. Y hay personas que no pueden soportar esa envidia. Es decir, quieren destruir incluso, ¿no? Vemos que hay veces cierto vandalismo en algunas personas, en callejeros, ¿no? Por ejemplo. Es como que no quiero que sea para nadie, sino que lo destruyo, ¿no? No quiero que nadie se beneficie de eso y lo destruyo. Entonces hay una diferencia también con los celos. La envidia es más primitiva que los celos. Es de dos, es entre dos personas. La envidia. Sí. Y los celos incluye ya un tercero, e incluye el deseo, que es más socializado, por así decirlo, ¿no? Digamos que cuando una persona es celoso, detrás de los celos siempre hay un deseo.
Es decir, yo tengo celos hacia una persona o hacia mi pareja, ¿no? Que porque mira a otra persona, en realidad lo que se esconde es un deseo mío detrás. En la envidia no hay deseo. Lo único que quieres, si envidias el coche de tu vecino, lo único que quieres es que ese vecino no tenga ese coche, porque en realidad a ti a lo mejor ese coche en tu estructura de vida no te sirve, ¿no? Entonces digamos que esa es la diferencia con los celos. ¿Qué pasa entre los celos, la envidia? ¿Cómo podemos saber si una persona es envidiosa? ¿Por qué hemos dicho que todos somos envidiosos? Todos somos envidiosos porque es el primer paso que tenemos hacia lo que es la justicia social. Digamos que en la época primitiva, cuando los primitivos vivían en hordas, ¿no? Y que no se estaba constituido el jefe, pues siempre mataban al que era digamos, el cabeza de esa tribu o el cabeza de familia o el padre, ¿no? Digamos que siempre lo mataban por esa envidia, porque era siempre el que se quedaba con las mujeres. Entonces llegó un momento en el que se dieron cuenta que tenían que unirse a otras personas. He dicho huir. ¿Sabéis por qué he dicho huir? Ha sido algo inconsciente, porque tiene mucho que ver con nosotros, porque no podemos huir de esa envidia que todos sentimos. Entonces tuvieron que unirse a otras personas, a otros de su mismo nivel, para poder, pues, que esa figura del padre, para que se instaure la ley, ¿no? Y para poder beneficiarse todo de esa tribu, ¿no? Del alimento, de las mujeres, ¿no? Y tuvieron que aunarse para que esa envidia se convirtiera en trabajo. Entonces, ¿a quién envidiamos? Ustedes cuando envidian, ¿a quién envidian? No envidias a un superior, tú no vas a envidiar a Antonio Banderas, porque es alguien que está por encima tuyo. Tú envidias a un igual, en el sentido de que una persona que se asemeja más a ti es la que tú sientes más envidia, porque es como que te identifica. En la envidia juega mucho la identificación. Tú te identificas a esa persona, ves que algo te falta a ti y que esa persona tiene y lo quieres destruir. Ese es el juego que tiene la envidia en las personas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestra moral? Pues claro, tenemos también una sociedad que ha pasado por un pensamiento religioso, ¿no? En el sentido de que el cristianismo, por ejemplo, nos dice, es uno de los pecados capitales, la envidia. Entonces, reconocerse uno mismo envidioso es prácticamente imposible, porque ¿cómo te vas a reconocer algo que tú ni siquiera quieres saber de ello, ¿no? Que tú quieres ser muy bueno, muy santo. Y tener cuidado, porque hay veces que hay situaciones en las que se revisten de falsa modestia y que en realidad esconden una envidia. Por eso es que nada es lo que parece, lo decimos en psicoanálisis. Porque a veces el hecho de tú hacerte el modesto, decir, ay, yo no sé, ay, es que me da vergüenza, eso puede esconder un cierto tipo de envidia hacia los demás, el no querer compartir, el no querer, digamos, poner tu energía en las cosas o en el mundo, en los otros, para poder producir incluso una obra de teatro, producir un trabajo, ¿no? Y bueno, y hablando de trabajo, ¿no? En los trabajos donde hay grupos sociales vemos también que sucede la envidia, pero una cosa es la envidia que tú creas que ves, o la envidia consciente, y otra es la inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? En todos nosotros hay una parte consciente y otra parte inconsciente en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando nosotros crecemos a lo largo de nuestra etapa infantil, pues todos esos deseos que tenemos libres, por así decirlo, en el niño, que a través de la educación tenemos que ir reprimiéndolo, que son los celos, la envidia, la hostilidad, la agresividad, todo eso que tiene que ir, tenemos que ir apartando de ese niño para que ese niño pueda socializarse. Eso funciona en nuestro inconsciente, eso es lo reprimido. Y eso que está reprimido, que también se reprime la envidia, eso va a hacer en nosotros más daño y va a determinar nuestra vida más que cualquier cosa, en el sentido de que cuando uno tiene cierta envidia o ciertos instintos, por así decirlo, o ciertos deseos de aniquilar al otro porque le ha sobrevenido un sentimiento de envidia, que por otro lado ocurre también en el seno familiar, ¿no? Por ejemplo, entre los hermanos. ¿Quién no ha tenido envidia de los hermanos? Y vemos que de repente están los dos niños jugando y en lugar de
de compartir el camioncito, pues ha cogido y le ha roto el camión, y ni de uno ni de otro, te has quedado sin el camión y yo también me he quedado sin el camión, pero lo he destruido, ¿no?, para que tú no juegues con él. Entonces, en ese sentido, la envidia esa que se reprime y que no reconocemos, esa puede hacernos muchísimo más daño que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro inconsciente, que están todos esos afectos reprimidos, eso va a funcionar en nuestra realidad, siempre va a estar en juego. Por eso decimos que a veces en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana, siempre se va a poner nuestro yo infantil. Y lo vemos, por ejemplo, en las relaciones de trabajo, ¿no? Hay momentos en los que el compañero de trabajo va a tomar café con el otro compañero, el otro se siente excluido y ya hacen un ataque de celos, ¿no? Y de ahí incluso pues pueden estropear esa situación laboral. ¿Y qué ocurre con la envidia? A veces ocurre que con la envidia, que no es reconocida, eso puede hacernos más daño, porque cuando no es reconocido es como que el inconsciente trabaja en contra de nosotros. Digamos que si uno no se da cuenta de las cosas que le ocurren o de esa señal que nos está dando, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo cierta envidia hacia un compañero mío de trabajo porque de repente veo que hace las cosas mejor que yo, ¿no? Y el envidioso elimina ese concepto de trabajo, porque cuando incluimos el concepto de trabajo, esa envidia la podemos transformar en admiración. Pero claro, si me quedo en la envidia, en que yo no puedo trabajar para conseguir eso que tiene mi compañero o ese lugar que ha llegado mi compañero, ahí es cuando eso reprimido que tengo va a sobreactuar sobre mí. Yo no lo reconozco, pero en cambio, por ejemplo, está mi compañero al lado mío, tengo yo la botella de agua, voy a abrirla, se me cae el tapón y ahora se me cae encima del ordenador y le estropeo el ordenador. Eso es un acto inconsciente, es un acto fallido, y ese gesto de caérseme sin yo querer está hablando más de mí, me está hablando de una envidia inconsciente reprimida que tengo hacia esa persona y que no la puedo poner en palabras y que se refleja en mis actos cotidianos. Entonces, eso, y a través de eso también podemos hablar de la enfermedad, porque claro, una persona que es envidiosa, la envidia provoca muchos sentimientos de culpa, porque es una hostilidad que tú tienes reprimida hacia una persona. Y eso, a nuestro policía interior, nos hace sentirnos muy culpables. Entonces, esos sentimientos de culpabilidad te llevan siempre a un castigo. ¿Y cuál puede ser el castigo? El castigo puede ser desde una enfermedad hasta personas que son, digamos que le tienen que poner como un altar, por así decirlo, ¿no? Porque le van ocurriendo una cosa detrás de otra, o de repente están con personas que les hacen sentir muy mal, le ocurre un negocio, lo estropean, cosas sucesivamente que les van pasando en su vida y que les llevan a decir, madre mía, además que esa persona incluso está tranquila, que esa es la cuestión, ¿no? Que incluso parece como que esas situaciones incluso le calman y le hacen sentirse relajado, porque claro, una persona que tiene una hostilidad reprimida, es muy difícil que pueda incluso disfrutar de la vida, ¿no? Que pueda verse merecedor de muchas cosas en su vida, porque si tú tienes esa hostilidad reprimida, te sientes culpable, además que ni siquiera tú sabes que te sientes culpable, porque es algo que es inconsciente, que tú no puedes reconocer. Tú te sientes culpable pero no sabes de qué, y es de eso, de un afecto reprimido que está funcionando en ti sin tú darte cuenta. Digamos que es como si tú en tu coche se te encendiera el pilotito de la gasolina y claro, si tú no sabes que el piloto de la gasolina te está diciendo que ya mismo te vas a quedar sin gasolina, pues el coche lógicamente te dejará parado, ¿no? Pues esto igual, si tú no ves esas pequeñas señales que hay en tu vida que suceden a tu alrededor, no te darás cuenta que eso que te está señalando, eso significa que tienes que echarle gasolina, significa que tienes que tolerar ciertos deseos que en ti están funcionando de una manera que va en contra tuya, ¿no? Entonces digamos que si trabajamos a favor del inconsciente, en el sentido de que si sabemos qué nos está pasando en nuestro día a día continuamente, ¿no? Y tenemos en cuenta que tenemos una moral y que también los seres humanos tenemos unos deseos, pues eso nos ayudará a poder conocernos mejor y a determinar qué nos está pasando en cada momento, porque cuántas situaciones de nuestra vida no nos hemos dado cuenta que han sido incluso
como desmesurada, ¿no? De una manera que chirrían un poco con la situación que estás viviendo en ese momento, con las personas que están, ¿no? De repente te entra una agresividad muy grande hacia alguien y claro, esa agresividad puede ser que sea también esa envidia que tienes reprimida y que no sabes verbalizarla, no sabes dónde te viene y claro, incluso estropeas pues trabajos de ese compañero o estropeas una situación en la que esa persona estaba bien, estaba contenta, ¿no? Digamos que eso es muy importante. ¿Cuáles son las máscaras, por ejemplo, de la envidia? Pues bueno, una de las máscaras es lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando uno dice yo es que no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer lo otro, eso es envidia, estás eliminando un trabajo que otras personas han llegado para realizarlo, ¿no? Eso es como decir a veces que hay personas que han conseguido ciertos puestos de trabajo porque han tenido un affair con el jefe o porque han sido un enchufado, ¿no? Es como queriendo ver o obviar lo que esa persona ha hecho para llegar hasta ahí. Otra de las máscaras que pueden ser, que nos dan la puntillita para ver también qué es la envidia, ¿no? Y cómo se puede disfrazar, es que, por ejemplo, parálisis que tiene uno a veces en la vida, ¿no? Hay momentos en la vida en los que uno se detiene y en lugar de seguir adelante se ve como bloqueado, ¿no? Pues eso también te puede venir de esa envidia infantil. Y claro, cuando decimos envidia infantil, también esto es muy interesante y a mí esto fue una de las cosas que también más me impactaron cuando estudié psicoanálisis, cuando empecé a estudiarlo, ¿no? Hay veces que uno no tiene en su vida cuestiones resueltas con la primera familia, pero no es tanto las personas físicas que tenemos, sino cómo simbólicamente para ti se han constituido lo que son los hermanos, lo que son el padre, la madre, la mujer, el hombre. Entonces eso quiere decir que cuando tú tienes relaciones en tu vida actual, hay veces que uno repite esa relación tan conflictiva que tenías en tu familia primigenia, ¿no? Y realmente he tenido casos espantosos, ¿no? En el sentido de que hay personas que llevan arrastrando una envidia hacia hermanos, por ejemplo. Recuerdo un caso de una chica que tenía envidias no resueltas, ¿no? De una situación familiar en la que pensaba, porque es una atribución de los niños, ¿no? Como que al hermanito siempre le hace más caso que a mí. Claro, un niño siempre quiere más y claro, el hecho de que haya otro hermanito al lado y que incluso en un momento dado le mire más que a mí o yo atribuya que le mira más que a mí, eso a veces puede marcar en el sentido de que a veces los amigos, las próximas relaciones son sustituciones de las primeras y hay personas que por no reconocer esa situación, ¿no? o por haberse quedado ahí anclado en esa envidia, la van repitiendo en su vida con las relaciones posteriores. Es decir, le van pasando cosas en su realidad para ponerse en esa posición o bien de víctima o bien de sentirse como pobrecito, que yo le he pasado muy mal en la vida y soy el que me envidian a mí, ¿no? Cuidado, porque hay muchas personas que dicen que continuamente son sujetos de la envidia, ¿no? Como que continuamente son envidiados, ¿no? O que incluso llegan a decir que le han puesto un mal de ojo, ¿no? ¿Se dice puesto o que le han echado, ¿no? Le han echado un mal de ojo. Claro, creer que le han echado un mal de ojo, eso es por no reconocer la envidia que uno mismo tiene hacia los demás. Porque claro, es más fácil creer que alguien te ha deseado el mal o te ha pensado mal en ti, que las cosas te vayan mal, que ver que en qué estás implicado tú en tu vida. Es como si tuviéramos un pensamiento, porque a lo largo de la vida todos hemos pasado por diferentes pensamientos y esos forman parte de nosotros. Hay un pensamiento mágico que es en el sentido de que uno cree que lo que piensa o lo que se le viene a la mente, lo que está en su pensamiento, coincide con la realidad. En el sentido de que si yo pienso algo negativo hacia alguien, pues creo que eso va a pasar, ¿no? Eso es como una creencia en mis pensamientos supremo, vamos. ¿Puedes ir más despacito? Sí, perdón, me estoy embalando y... Hemos dicho, sí, es complicado. Me paráis, por favor, pararme y comentar si...
No, pero la parte esa que tú le haces culpable de que le vaya mal porque tú tienes esos pensamientos que no puedes controlar. Claro. Pero realmente controlar no existe, el control nunca existe. Claro. No hay nada seguro. Ajá. Creemos que tenemos el control, pero no lo tenemos. Claro, pero es por eso, porque hay una parte inconsciente de la personalidad que estamos ciegos a esa parte. Estamos hechos para no saber de eso, porque claro, si tú miraras con los ojos para adentro todo el entramado de deseos que tienes ahí. Están enseñando, vaya a desear más con los mandamientos y todo eso. Ajá. No vaya a desear más a tu prójimo, no sé qué, Claro. y te hacen de sentir mal, Claro. porque ya no eres bueno. Ujú. Pero realmente te tienes que querer ante ti mismo, pero no te das cuenta Ajá. que haciendo eso, si tú culpable estás queriendo menos a ti mismo, Ajá. y te estás sintiendo mal. Pero eso cuesta, ¿no? Claro, pero no es tanto del bien y del mal, porque el psicoanálisis no se encarga de la moral, es decir, de lo que está bien, lo que está mal para la persona. Cuando una persona viene a análisis, el psicoanalista no le dice lo que está bien o lo que está mal, el psicoanalista le ayuda a leer sus deseos inconscientes. Es que también el mal y el bien tampoco existe, porque lo que también puede ser mal para Claro. puede ser bien. Claro. Es que eso también es muy complicado, tiene que ser una cosa muy extrema que sea de mal. Claro. Sí, a veces cuando uno le dicen lo que tiene que estar bien o lo que no tenemos en cuenta realmente esos deseos humanos que están ahí. Esa es la cuestión, que nos dicen, no tienes que ser envidioso, no puedes mentir, no hagas esto, no hagas lo otro, pero en realidad el ser humano... Se reprime uno por eso. Claro, pero en realidad eso que se reprime a veces hace más fuerza en nosotros que cualquier otra cosa, porque es una energía que está ahí reprimida. Te bloquea y te queda ahí bloqueado. Claro, y sobre todo porque uno es como que nuestra mente la transforma en otra cosa. Y el psicoanálisis necesita otra persona para que te saque, porque tú solo no puedes, ¿no? Claro, el psicoanálisis te ayuda a leer y a conciliarte con tus deseos inconscientes. Tú mismo no puedes. Tú mismo no puedes. De fuera. Claro, porque estamos hechos para no saber de eso. Digamos que somos todos un poco hipócritas, pero sin saberlo. Por eso muchas veces digo, yo puedo ayudar a los demás porque no me puedo ayudar a mí. Y es por eso. Claro, pero a veces hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno que ayuda demasiado a los demás también puede ser envidia. Ah, sí. Claro, porque ayudar de más igual fastidias al otro. Claro. Porque hay personas que no quieren que las ayude, o hay personas que incluso les das de más. La madre suele ser así, sobreprotectora, ¿ves? Bueno, por eso decimos ¿Qué que envidia sería esa? es envidia, ¿no? Porque es como que estás destruyendo al otro, ¿no? Lo estás destruyendo porque no le estás dando, no sabes tú qué quieres. Claro, es un deseo egoísta tú de darle más a esa persona, cuando en realidad tú a esa persona no le estás haciendo un bien, la estás estropeando, ¿no? Porque esa persona, estamos hablando de la madre y el niño, ¿no? Esa persona necesita tener saber desenvolverse en la realidad, ¿no? Y trazar su camino. Si uno le da de más a esa persona, lo estás estropeando. Es como si estuvieras dándole tanto a esa persona que lo estás volviendo un inútil. Entonces hay cierta hostilidad ahí en juego que se encubre de amor. Entonces por eso hay que tener cuidado qué significa realmente las cosas, hay que tener una lectura, ¿no? No es a veces la intención que uno tenga o crea tener, sino que tenemos que pensar que todos somos egoístas, y lo vemos en los niños. Todos somos egoístas y siempre hacemos algo para alguien o para algo, no hacemos nada gratuito. Entonces habrá que pensar qué elementos hay en juego en esa relación, ¿no? Y ya digo que tenemos que ver el resultado. ¿Y los límites cómo se pueden saber? Los límites, tú pueden llegar contigo. Eso no hay... Claro, es que nadie nos enseña. Por eso no venimos aprendiendo cómo saber los límites. Eso a base de palo, como se dice. Uy. No, tampoco. Es que dicen, no te enseñan los años, sino los pasos. Claro, esa es su frase. Esa es su frase. Usted cree que solo se aprende a través de los palos. Pero claro, hay muchas formas de aprender. Si uno se queda en esa frase... Es que yo me quedo en esa frase porque realmente... ¿Y cómo lleva en la vida? ¿Le han dado muchos palos? Ha aprendido mucho, pero palos también le han dado. Palos ha habido gente que le han dado más y gente que le han dado menos. Yo siempre comparo, las comparaciones de como dicen son odiosas, aparte que más de mucho consuelo de tonto. Uy, usted tiene muchas frases, ¿eh? Sí, pero la vida mismo es teniendo mejor. Ajá. Voy progresando. Ajá. Entonces diríamos que esto es como un idioma, Ajá. que hay que, bueno, hay que, ¿no? Pero conviene saber cómo funciona este nuevo idioma, porque claro,
en las telenovelas, sobre todo sudamericanas, se ve mucho la típica pareja y luego está la que dice que quiere mucho también al protagonista, pero que ya le gusta a otra, y tú quieres destruir esa relación y pensamos, claro, es que lo quiere tanto. ¿No? Entonces, esa sería conscientemente lo que nosotros reconocemos conscientemente, pero hay que saber que eso tiene ahí, digamos, una envidia. Y claro, y que luego va a revertir en ti, porque igual te crea una enfermedad o te crea un problema. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora le digo, déjame tus gafas o déjame y se lo mancho, o le hago cualquier historia. Sospecha, sospecha. ¿No? Porque yo creo que eso es lo que convendría aprender. En qué caso uno dice, uy, no, porque ahora mismo uno hace una cosa de esta y dice, pues eso sin querer, perdona, no era mi intención, era no sé qué, no sé cuánto. Mira, hay relaciones incluso que te sorprenden, ¿no? Y que lo vemos en consulta, ¿no? Hay veces que la relación se sostiene en la envidia, en el sentido de que hay una persona que no permite que la otra crezca. Entonces ahí está uno sujeto a la envidia. El no permitir que alguien crezca, ¿no? Y también lo vemos con los profesores, por ejemplo, ¿no? Cuando los profesores, digamos, que no permiten que el alumno prospere, o que podemos decir que incluso hay cierta envidia a esa pequeña persona, ¿no? A ese alumno que se está desarrollando. Porque claro, el profesor tiene que tener tiene que ponerse en una posición en la que el alumno se haga deseante, ¿no? Que pueda aprender. No es que él se lo va a dar todo, sino que se tiene que poner en una posición en que el alumno pueda solo ir alcanzando ese saber a través del deseo que el profesor le transmite, ¿no? Entonces, hay veces que ocurre que hay ciertas personas que están en un plano superior, digamos, en la escala de autoridad, y que a veces tienen cierta envidia a los alumnos, a personas que están y no les permiten crecer, ¿no? Por eso es también muy difícil cuando una persona es maestro, ¿no? que es erudito en algo, se puede decir, cuando vemos que tiene muy pocos alumnos a su alrededor, tenemos que pensar que es una persona un poco envidiosa, porque claro, ese saber, esa transmisión está hecha para compartirla con los demás, porque uno cuando se muera, la herencia que tú dejas en el mundo tiene que decir de ti que tú eres una persona generosa. Si tú eres una persona que sabe de muchas cosas y no se te ve esa generosidad, no tienes personas a tu alrededor con las que compartir eso, con las que esas personas aprendan, tienes que revisarte un poco y pensar que a lo mejor tienes cierta envidia que vengan otros detrás de ti y tú te vayas y dejes ese legado, ¿no? ¿Y cuántas peleas hay en las familias por las herencias? Hay casos realmente terribles, ¿no? De hermanos que se pelean y familias enteras desestructuradas por una cuestión de una herencia, ¿no? De que tú me has dado más, yo te he dado menos, ¿no? Y todo eso, entra en juego ahí la envidia, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante importante, ¿no? Sí. Que decía del deseo, hay tres puntos: el deseo, la parálisis y que era el otro, la capacidad de hacer una forma. Es que yo no lo veo como envidia, no sé, por ejemplo, el deseo. Nos movemos por objetivos. Cuando tú te marcas un objetivo en la vida, tú intentas conseguir alcanzar ese objetivo, ¿no? Con mucha lucha, con mucho trabajo. Pero desear algo en la vida no lo veo como envidia, porque el que otras personas lo hayan alcanzado o lo tengan, y tú lo quieras tener, pero no porque esa persona lo tenga, sino porque en ti te toca trabajar para conseguir ese objetivo, ¿no? Y lo veo como deseo, bueno, objetivo, deseo, se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Pero no lo veo como envidia. Luego la parálisis. Nos paralizamos en la vida porque tenemos una parada, pero yo lo veo más como miedo, ¿no? ¿Por qué nos paramos? Porque podemos tener un miedo o porque no ha ocurrido algo en la vida, queremos tener un paréntesis, sencillamente. Pero no lo veo tampoco como envidia. Luego eso, la capacidad de hacer o no hacer. Si tenemos una capacidad, yo por ejemplo no sé nadar y mi objetivo, perdón, mi asignatura pendiente es aprender a nadar. Que otros sepan nadar y yo quiera aprender, no lo veo como envidia, lo quiero aprender yo, para mí, porque en mí me toca trabajar en eso, ¿no? Aprender a nadar, aprender a hacer otras cosas que no sé, que otros lo hayan aprendido y sepan, no lo veo como envidia, no sé, que yo lo veo así. Claro, pero sí. No quiero quitarte
Sí, no, pero si uno, por ejemplo, quiere destruir a esa persona que a lo mejor está en la piscina, ¿no? A lo mejor uno, sin darse cuenta, pues coge y se le rompe el desagüe o rompe algo, ¿no? Ahí es donde se muestra tu envidia, ¿no? Es como que destruyes algo que tú no alcanzas. Claro, has hablado de aprender, ¿no? Y has hablado de hacer un trabajo para hacerlo. Pero claro, hay personas que se detienen y siempre dicen que ellos no son capaces, que es el otro el que puede, el que tiene esa habilidad y él no puede. Y ahí es donde está la envidia, porque niegas el trabajo necesario para alcanzarlo. Pero el que está en el camino de la vida y quiere seguir caminando con la idea, el objetivo de ayudar a otras personas, y tu objetivo es ese, ¿no? Trabajar para también ayudar a otras personas y no desear, entre comillas, desear el negativo lo que esa persona tiene, porque cuando tú estás deseando algo, claro, esa persona tiene una casa, tiene un coche, tiene esto, yo quiero también, pero eso es desearlo negativamente, porque no es positivo, porque te está haciendo daño en primer lugar a ti misma y segundo que no es un sentimiento bueno. Entonces, pero forma parte de todos los seres humanos. Sí, sí, esa es la cuestión, y como uno no lo reconozca, le puede hacer más daño, incluso cuestiones que te pasan a ti masoquistas, en el sentido de que hay cosas que a lo mejor uno no entiende, que siempre le pasan, y que hay cuestiones en su vida que le machacan una y otra vez y que dice, no entiendo por qué me pasa siempre esto, hay que ver qué mala suerte tengo. Eso muchísimas veces está relacionado con la envidia, por ese sentimiento de culpa que te ha suscitado a ti desearle el mal a alguien. Porque claro, es lo que dicen, ¿no? Todos somos muy moralistas, decimos, ah, sí, es verdad, todos tenemos que ser buenos, tener sentimientos nobles, pero claro, ¿qué pasa cuando tú deseas algo malo hacia alguien que por otro lado a lo mejor te ha hecho algo realmente grave? Pero estamos hablando de eso, de algo malo. Pero sí, pero estamos hablando el psicoanálisis te viene a traer, te viene a traer lo reprimido, en el sentido no es lo que tú superficialmente creas o no creas tu moral, tiene que ver con esos deseos que pertenecen a todos, que todos abrigamos y que por ser inconsciente es algo que tú ni siquiera puedes llegar a ver, no lo puedes llegar a ver, pero eso que tú tienes ahí inconsciente te está haciendo, al estar reprimido, es una energía que se va a transformar en tu realidad, en tus relaciones, pero no se va a ver como una envidia, sino que va a ser transformado en otra cosa, va a hacerse como un disfraz. Pero no todo el mundo está reprimido y ya no me quedo en la superficie, sino ya profundizo interiormente. La represión forma parte de todo el mundo, porque los niños, a través de la educación, se les tiene que reprimir esos odios, deseos, incestuosos, hostilidad, todo eso tiene que ser reprimido. Por eso toda esa represión es necesaria para todo. Lo que ocurre es que hay personas que ese mecanismo de represión pueden resolver a lo mejor una envidia que les suscita a alguien a través de un sueño, a través de un lazo, a través de olvidos, chistes, el humor, pero otras personas lo transforman en incluso una enfermedad, y ahí es la cuestión. Hay personas que enferman de cosas, un momento en su vida en el que de repente empieza a pasar una cosa detrás de otra, no tienen explicación, ni los médicos se lo dicen, y tienen que ver con eso, con cuestiones que tienes reprimidas y que están funcionando en ti, y eso es lo que te trae el psicoanálisis. Y ya por ejemplo, estoy hablando especialmente por lo que ella está planteando. Sí. Es que yo creo que está planteando una cosa que no es de envidia, porque ya estoy diciendo deseo. Ella plantea una serie de características de deseo que yo siempre son de aprender, de hacer. Yo creo que es un deseo y la envidia no es un deseo en sí mismo. no, pero esto lo digo porque ella lo dijo antes, lo del deseo. Sí, pero a Sí, deseo... yo digo que es que los deseos que plantea, yo creo que no son envidia. No. Sí, pero perdón, a deseo me refiero a deseos inconscientes, que son diferentes a lo que uno dice querer. Los deseos inconscientes es algo que tú no puedes palpar, que tú ni siquiera puedes saber de ellos, porque claro, ¿cómo vas a reconocer que deseas a alguien prohibido? Que deseas a algún familiar tuyo, deseas al novio de tu amiga, ¿cómo lo vas a reconocer? Es como que tu policía interior te dice, ¿cómo vas a desear eso? Le tacha la salida, y esa energía se transforma en lo contrario. Es decir, a lo mejor odias a esa persona sin tú saber por qué. Es como que tu mente hace como un giro, transforma ese afecto en lo contrario para que tú no sepas que has sentido un deseo hacia esa persona y tú no lo puedes tolerar. A lo mejor hay veces que uno envidia a una persona, no puedes tolerar eso y lo transformas en otra cosa. Pero cuando eres pequeño, no lo decías antes, cuando eres pequeño, pues claro, absorbe todo eso, absorbe la envidia, absorbe muchos sentimientos. Absorbe, no, ya forman parte de ti, Bueno, lo vas cuando construyendo. Sí, cuando ya te lo inculcan de alguna manera o tú forman parte de ti.
yo creo que crecemos con ello, ¿vale? Pero cuando ya a lo largo de la vida tú ya tienes una capacidad, una madurez, y luego ya trabajas en tu propia vida y tienes capacidad para darte cuenta de ciertas cosas y te analizas, llega un momento que puedes ir quitándote capas, ¿no? Digamos, las capas que son la envidia, todos esos sentimientos negativos que no queremos, ¿no? Pero el y eso problema, trabaja día a día, ¿no? claro, pero el problema es que están disfrazados, que tú no sabes que eso es envidia, tú no sabes que eso es amor, tú no sabes que eso es deseo, que esos celos que tienes hacia esa persona es un deseo que te ha dado esa mujer a ti. Entonces esa es la cuestión, que vamos ciegos, tenemos una venda en los ojos, y eso es lo que nos trae el psicoanálisis, nos ayuda a ver y a transformar eso que a ti te está perjudicando en tu vida, que tú no entiendes, que tú no puedes controlar, no puedes manejar, que te salta y que incluso te provoca una enfermedad, un trastorno psíquico, te ayuda a resolverlo, a diluirlo y a transformarlo en otra cosa, a saber reconocer tus deseos inconscientes que te están jodiendo la vida. Eso porque partimos siempre de una situación, porque todos lo tenemos ahí, pero como tú bien dices, hay personas que lo resuelven de manera satisfactoria para desenvolverse en la realidad que tenemos. Entonces esa persona, pues nada, pero a la persona que se va encontrando, que siempre tiene el mismo problema, que siempre se encuentra con gente que negativa a su alrededor, que hay de mala suerte. Hay que preguntarse, ahí hay culpa por algún afecto que puede ser la envidia. Claro, partimos entonces de unos efectos de que tú no estás bien en tu vida o de que tú no estás desarrollando, o incluso tienes una enfermedad, o cuando te pasa una cosa y después no la has terminado de arreglar, ya te está pasando otra y luego te cae, ¿no? Y luego estropea el día, ¿no? Porque hay veces que se dice, hay que ver que siempre lo estropeo todo. Claro. Es que el masoquismo es un sadismo vuelto hacia ti, es el mecanismo de identificación, es como que te identificas a otra persona y esa agresividad, en lugar de ponerla en el otro, es como que tú te martirizas a ti mismo, cuando en realidad el otro está como dentro de ti. Entonces es falso que uno sea un mártir, estás poniendo toda esa agresividad que tiene que estar puesta en el otro en ti mismo. Además, que a veces, a través de uno mismo, de ese masoquismo, también estás fastidiando al otro, porque es como que lo conviertes en culpable, ¿no?, de la situación en la que está. Por eso digo que nada es gratuito en nosotros. A través de nosotros podemos fastidiar a muchísimas personas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, claro, no estamos solos en el mundo, que tenemos otras relaciones a nuestro alrededor. Si nosotros estamos mal, otras personas van a estar mal, y también esos son los beneficios a veces secundarios de la enfermedad, ¿no?, de la depresión, de algunos trastornos, que claro, que a través de eso uno maneja inconscientemente, ¿no?, a veces uno se da cuenta, pues una situación familiar, ¿no?, recibe más cariño, fastidia a esa persona porque tiene una hostilidad hacia él o incluso una envidia, y a través de ti estás fastidiando al otro. Por eso digo que hay muchas caras, muchas máscaras de la envidia. Menos mal que tenemos aquí un grupo que estamos todos perfectos. No sé si entendí bien recién o algo. Podemos pasar inconscientemente de la envidia a la admiración y o de la admiración a la envidia. Sí, podemos pasar de la envidia a la admiración en el sentido de que introducimos el concepto de trabajo. Es como saber que esa persona tiene eso porque ha hecho un camino para tener lo que dice que tener o ser lo que dice ser. Pero a través de la vida de cada uno, ante ciertas circunstancias o ciertas situaciones o personas, podemos ir cambiando, obviamente por madurez o reflexión o lo que sea, dentro del mismo concepto que te hace a ti dudar. Por ejemplo, a lo mejor, claro, es cosa inconsciente que no nos damos cuenta, pero de repente hacemos un comentario o una actitud y decimos, me estoy comportando, una vez se dice, de forma envidiosa, y de repente uno actúa de forma de admiración por la otra persona, pero a la vez vuelve otra vez, entonces o no tiene nada que ver, o es admiración o envidia. Forma parte de nosotros, que ya dependiendo uno cómo vea la realidad, si ve que cuando está ante una situación destruye esa... Imaginemos que estamos en un grupo, ¿no? Estamos ahora charlando, ahora viene uno y empieza a molestar, ¿no? Pues es un envidioso porque no, está destruyendo un ambiente, una situación en la que estamos todos disfrutando, ¿no? Que digamos que no es que uno supere o uno tenga admiración o envidia, hay momentos en los que te pueda saltar la envidia y no darte cuenta. Sin venir a cuento o con algún motivo. Esa es la cuestión. Es lo mismo. Esa es la cuestión, que claro, si uno no sabe, ¿no?, que es algo inconsciente, que no se da cuenta. Que hay veces que uno le salta esa envidia
hay veces que uno lo hace con mala intención, ¿no? Pero de eso no se ocupa el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis se ocupa de eso que a uno le pasa sin darse cuenta, de eso que es inconsciente, de eso que te va a determinar en tu vida y que tú no sabes reconocerlo, ¿no? Porque crees que es un afecto y luego es otro. Vas como de misericordioso, o incluso como que le estás haciendo un bien a esa persona y te das cuenta que en realidad la estás fastidiando, ¿no? ¿Cuántas veces no hay personas que se ponen a dieta y le dicen, anda, pero tú para qué te vas a poner más delgado si estás muy bien como estás, ¿no? Que eso se traduce también en una hostilidad un poco encubierta, una cierta envidia, ¿no? Porque lo encubres un poco de que estás alimentando a esa persona cuando en realidad la estás fastidiando, ¿no? Digamos que dependiendo de las consecuencias, de los resultados, ¿no? Yo me hice vegetariana. Ajá. Y mi madre lo sabía y cada vez que iba a su casa a comer me ponía carne. Ajá. Y yo se lo decía, mamá, pero si soy vegetariana. Iba la siguiente semana y otra vez volvía lo mismo. Y yo decía, pero bueno, mi madre, ¿qué es lo que tiene contra mí? Ya, la acabo de caer. Entonces, en resumen, la psicoanálisis lo que te hace ayudarte a liberarte de la envidia si va a buscar ayuda, ¿no? Te ayuda a convivir con tus deseos inconscientes reprimidos, con todo eso que te está actuando en tu vida que tú no te das cuenta. Y cada persona actúa de distintas formas, cada persona tiene mascarada de distinta manera. Claro, eso es lo que dice la personalidad. La personalidad no es más que todos esos deseos, toda esa gama de sentimientos, toda esa gama de deseos que tenemos todos, nuestra manera de renunciar a ellos. Esa es la diferencia entre unas personas y otras. ¿Es malo o puede ser también bueno? Si la conviertes en admiración, es bueno porque te ayuda a crecer. Significa que una debilidad tuya se puede convertir en una fortaleza si aprendes. Claro. Siempre toda una debilidad puede ser Claro, pero no es tampoco, no entra dentro de lo que a ti te gusta, lo que te falta a ti, sino que como tú veas que algo en la otra persona que brille de una manera especial, lo que le haga sentir bien, es a ti el que te produce esa envidia. Realmente la persona que envidia es la que está sufriendo más. Claro. Entonces liberarte de eso. Claro, al final eso va en contra tuya porque te proporciona unos sentimientos de culpa muy fuertes. A otra persona, pero al final la que te está liberando más eres tú, porque estás soltando. Sí, esa persona. Ya tienes más tiempo para hacer otras cosas más productivas. Si le rayas el coche a esa persona. Normalmente el envidioso dice eso porque como está aburrido. Claro. Porque si está haciendo cosas productivas. Alba, te compra los zapatos nuevos y dices, ay, perdona que he pisado sin querer. Claro. Ya, ahora. Entonces digamos que, por ejemplo, también, como decía, tú puedes creer tener, sentir amor hacia alguien y realmente ser envidia. Depende de lo que sea. De lo que tú Quiero decir que, bueno, amor o no sé. Cuando una persona lo tiene mucho, lo tiene encerrado todo el día en tu casa. Cuando una persona no te deja crecer, no te deja tener tus proyectos, tu vida, o puede estar en los celos o en la envidia. Claro. Cuando no permite que tú crezcas, que te desarrolles, que hagas una persona deseable. Pero quizás esa persona tampoco sepa. Claro, pero esa es la cuestión, porque cuando uno niega un afecto es cuanto más padece de él, en el sentido de que hay unas cuantas vías para llegar al inconsciente, ¿no? Una de ellas también es la negación. Cuando uno niega mucho un sentimiento, no, a mí esto no me pasa, no esto, no lo otro, es una manera que tiene nuestra conciencia de hacerlo notar. En el sentido de que cuando uno niega yo no tengo celo, yo no tengo envidia, sospechar, es quien más lo padece, ¿no? Porque es como que no lo reconoce. Quien no reconoce un afecto es como que te hace ir hacia, es como que padeces de ello, ¿no? Es como que no te das cuenta, pero que te lleva a ese lugar, ¿no? Cuando uno reconoce algo conscientemente, dices, ¿cómo no te vas a dar cuenta de esto, no? Si mira lo que te está pasando, ¿no? Pues más cuando es algo inconsciente que tú ni siquiera sabes, ¿no? Es como que guía tu vida. Los deseos inconscientes reprimidos guían tu vida sin tú darte cuenta y producen más efectos en la realidad en ti que cualquier otra cosa. Ahora es como la que dice, mamá, en el colegio me llaman histérica. Y dice, ¿y por qué? Y dice, yo qué sé, ¿no? Y no se ve que es histérica. Es que lo vemos más en los demás, los defectos, pero nosotros nos cuesta más. Claro, pues imagina si son defectos, que bueno, es que depende también, ¿no? Porque
digamos que una persona con melancolía, por ejemplo con depresión, sí pone en pie a los demás los defectos, ¿no? Que digamos que dependiendo de la estructura en la que esté esa persona, ¿no? No es tanto consciente de reconocer defectos, sino es algo que ninguno podemos reconocer, es que ni los psicoanalistas, porque a nosotros también tenemos que formar parte del análisis, nos tienen que psicoanalizar, porque también nos pasan cosas, somos humanos, todos tenemos esa gama de sentimientos. Entonces digamos que estamos hechos para no reconocerlo. Lo que pasa es que no es lo mismo si tú tienes un pensamiento psicoanalítico y sabes que algo se está repitiendo en tu realidad, o que tropiezas más veces de la cuenta, o te van pasando cosas en tu vida, dices, esto tiene que ver conmigo. No podemos echar la culpa al mal de ojo, por ejemplo, como estábamos hablando de la envidia, que es otra persona que me ha hecho a mí el mal de ojo, sino que tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos a quién envidio yo, ¿no? Es como que tú creyeras que tus pensamientos van a producirle el mal a una persona, porque tú has tenido pensamientos negativos hacia esa persona, totalmente. Claro. Entonces, o sea, hay grados de envidiosos, ¿no? Y cómo se puede reducir ese grado en la envidia en una persona. Lo principal es reconocerlo. Si uno no sabe que es envidioso, si uno no reconoce que el piloto del coche se le está encendiendo y que es la gasolina, uno no puede echarle gasolina. Entonces, si uno reconoce eso, va dando cuenta que en su vida le pasan cosas y se da cuenta que algo le está ocurriendo, pues puede hacer algún remedio, ¿no? para solucionar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú reconoces que el primer paso, reconocerlo, ¿vale? Pero claro, tú estás hablando de la parte consciente, no va tanto de la conciencia de reconocer tú, sino sabes que te pasa tal síntoma que te encuentras de una manera determinada y dices, tengo que ir al psicoanalista porque algo me está pasando en mi realidad que yo no puedo controlar y que me está estropeando mis relaciones. Estoy teniendo síntomas de tal, de cual. De repente ahora tropiezo más de la cuenta, ¿no? Que te van pasando cosas que tú no controlas y que si no sabes del psicoanálisis, crees que es casualidad que te pasa en tu vida y dices, no, me tengo que hacer revisar por el psicoanalista porque hay algún deseo inconsciente en mí que está actuando y yo estoy padeciendo de él sin darme cuenta. Sí, que con esta serie de conversaciones, escuchándote a ti, no es que nosotros por nuestra cuenta podamos adquirir y recibir lo que tú nos dices de manera que podamos solucionar nosotros nuestras cuestiones. No, porque entonces te lees un libro, vienes a la charla y está estupendo. Es para que te pienses diferente. Claro, es saber que eso está ahí para ayudarte. Claro, es para que estemos en otro tipo de pensamiento, porque como ya decía antes, estaba el pensamiento mágico, pero ¿quién se va? Bueno, hay personas que todavía es un pensamiento que forma parte de nosotros, ¿no? La superstición, el creer que lo que tú pienses va a pasarte en la realidad, ¿no? Pero es un pensamiento más evolucionado, ¿no? El decir que las cosas no te pasan por casualidad y que hay algo que está sobredeterminando en ti, en tu vida, y que es lo inconsciente, lo reprimido. Y el psicoanálisis también te puede ayudar, porque claro, te puede ayudar si tú quieres que te ayude, claro. Pero si tú convives con un envidioso, te puede ayudar a tratar poder vivir con un envidioso, sin poderlo cambiar. Hombre, el psicoanálisis te ayudaría a ver y preguntarte qué haces viviendo con un envidioso. ¿Qué hay en ti que te está o bien machacando, a quien tú también sientes cierta hostilidad, o que hay en ti que te está impidiendo el crecimiento? Porque ¿qué haces con un envidioso, no? Es como siempre, todo lo que te pasa en la vida se elige. Porque inconscientemente, como actúes, atrae eso, ¿no? Es como que tú inconscientemente hay un deseo en ti. El psicoanálisis te dice que en lo que te pasa en la vida siempre hay un deseo en ti. Aunque a ti te pueda parecer algo como que no puede ser que tú lo vivas como displacentero, nos dice el psicoanálisis que hay un deseo inconsciente que sí se satisface ahí. Claro, que aunque parezca mentira, eres como masoquista. Claro. Porque a lo mejor necesitas ser la víctima o... Somos marionetas del inconsciente. En parte es como si te hubiera metido un espíritu en ti y es el que actúa. Bueno, lo que pasa es que eres tú, tu voluntad, y no es que dentro se está produciendo. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer las cosas que te pasan, a dónde te lleva, porque claro, uno se tiene que reconciliar con sus propios deseos. Hay deseos que uno no entiende, que no sabe y que chocan con tu moral. El psicoanálisis te ayuda a conciliarte con eso, es a resolverlo de otra manera diferente a como lo hacías, por ejemplo, a través de enfermarte, ¿no? De tener ciertos síntomas. Te ayuda a tolerar esos deseos y a poder vivir de una manera
pues más acorde con la complejidad humana, ¿no? Porque ya decimos, a veces la religión ha venido a traernos un pensamiento como de limitarnos, de decir esto no es así, tenemos que ser todos muy buenos, y no. El psicoanálisis nos dice que cuando uno más santo y más bueno quiere ser, más culpable te siente, porque es como que tienes más renuncias y te vas dando cuenta que todos tenemos los mismos deseos, ¿no? Entonces, cuanto uno más se restringe, más se coarta, es como que te vas a sentir más culpable aún, ¿no? Porque tu policía interior va a ver todas esas tentaciones, todos esos deseos inconscientes que tienes ahí y que están actuando en ti, ¿no? Y que no los puedes olvidar, no se rechazan a otro lado. Nadie somos santos, somos humanos, ¿no? Sí. La envidia te puede motivar a conseguir cosas que quizás con ese grado de emoción conseguir esa meta de algo sea buena, pero una envidia controlada, ¿no? No solamente. No, eso sería admiración. Sí, pero si tú, cierta persona tiene algo y tú tienes cierta envidia, pues tú eso a lo mejor te emociona para poderlo conseguir, siempre y cuando controlando de no hacerle daño a esa persona. Creo que te motiva, ¿no? Puede ser. La envidia puede motivar. La envidia es un sentimiento muy destructivo, ¿no? Lo que pasa es que la envidia, si le añades, bien has dicho, el trabajo para llegar a donde está esa persona, sí. Pero claro, la envidia siempre va a tender a destruir, es una agresividad que tienes puesta en la otra persona. Tú no quieres llegar a ser lo que es esa otra persona, ¿no? Sino tú quieres destruirla, que esa persona no se beneficie de eso. No, esa es la envidia. Lo que estás hablando a lo mejor son los celos. No, el aspecto de conseguir una cosa, pero no... Pero tú no quieres, el envidioso no quiere conseguir, quiere destruir. No, quiere destruir lo que yo me refiero es de tener a lo mejor una casa, un coche, una moto, cosas, ¿no? Y desea eso, pero sin destruir a esa persona, lo que quiere entonces no es motivarte para conseguir eso, ¿no? Claro, pero eso es la identificación, es el espejo, ¿no? Que todos tenemos, porque claro, para uno desarrollarse en la vida es como cuando somos pequeños, necesitamos identificarnos a nuestro padre, a nuestra madre, luego a personas de nuestro entorno, para nosotros desarrollar y ver, mira, esta persona lo ha hecho, me identifico, es como algo inconsciente, te identificas con esa persona para desarrollarte. Y claro, y es como a veces cuando estás con otra persona, cuando estás en tu día a día, ¿no? Tenemos que tener un modelo a seguir, alguien con el que identificarnos para nosotros poder crecer, porque siempre va a haber alguien por encima nuestro, y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? A poder luchar por las cosas y conseguir alcanzar los objetivos, porque hay alguien en el que tú te estás mirando, en el que es tu espejo. Pero el envidioso no, el envidioso lo que quiere es que esa persona no disfrute de eso, quiere destruirlo, que nadie se beneficie, que no va a ser de él, pero tampoco de nadie. Estamos hablando a nivel inconsciente, claro, de la envidia inconsciente. Sí. No, sí. Si sabes que alguien tiene envidia, ¿cómo lo hago? ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo lo haría yo? Una lejos. Sí, con la misma. Teniendo relación porque no tiene más médicos, pero no entra en cosas. Digamos que yo evito. Claro, digamos que el envidioso va a envidiar a muchas personas, ¿no? Siempre va a envidiar algo del otro, pero uno se tiene que preguntar por qué se pone en medio del envidioso, ¿no? Digamos que me estoy acordando del caso de una persona que tenía problemas con los vecinos, ¿no? Era un vecino que era muy obsesivo y que iba por él, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Uno inconscientemente no se da cuenta a veces de cómo puede prestarle atención a una persona, y es escuchándolo, mirándolo, hablando con esa persona, ¿no? Y digamos que si uno aparta la mirada, la escucha, deja a esa persona de no ser tú la víctima de esa persona se va a buscar a otra. Entonces esta persona vivía una seria amenaza, ¿no? Porque estaba a lo mejor en el portal y venía la persona y la intimidaba, ¿no? Entonces decía, no entiendo porque yo no quiero que me pase esto, pero me pasa. Entonces, claro, había algo en esa persona, había una tendencia masoquista de su yo que hacía ponerse en medio de esa persona. En cuanto empezó a darse cuenta de cuáles eran realmente lo que ocurría, ¿no? Empezó a desviar su mirada, no lo miraba, se iba a otro sitio, procuraba no estar a la hora que estaba, cuando no lo escuchaba. Cuando empiezas a quitar todo eso, esa persona es como si tú dejaras de existir. Claro, entonces a veces tendríamos que preguntarnos eso,
qué tendencia masoquista de mí yo se está alimentando con ponerme en esa situación. Yo lo que hago es que no... Claro, puede ser terrible porque podemos encontrar este tipo de personajes una y otra vez en nuestra vida, pero es eso, es porque estamos, por eso decía que es súper interesante el psicoanálisis, porque te dice que estás satisfaciendo tú un deseo tuyo masoquista. Fijaros qué fuerte. Si tú te pones delante de alguien así, te pasa, estás satisfaciendo un deseo tuyo. Claro. Si te pones como el todo, vamos. Claro. No es que el otro es, claro, no es que el otro es esto o el otro, no. Eres tú el que hay de ti. ¿Por qué te has puesto en ese lugar? ¿Qué deseo estás satisfaciendo ahí? ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo con esa situación? Entonces, eres un masoquista. Con lo bien que... Claro, por eso. Que hay personas que le pasan esas cosas y uno no entiende, ¿no? Y luego dicen que son muy buenas personas. No, perdona, lo que es un masoquista redomado, ¿no? Lo que a lo mejor tiene más hostilidad que otras personas, porque ya hemos visto que el masoquismo es una hostilidad que en vez de estar puesta en el otro, la tienes puesta en ti. Es un sentimiento de culpa que incluso puede ser de una envidia. Fijaros, que nada es lo que parece. Entonces uno puede ir por la vida creyendo eso, que uno es muy bueno, muy santo. Y por eso se dice la frase de que si no quisiéramos ser tan buenos seríamos mejores. Porque uno quiere ser tan bueno siempre que no se da cuenta de todos esos elementos que actúan en él sin darse cuenta. Y que en realidad es otra cosa lo que te está pasando, ¿no? Es otra traducción diferente. El psicoanálisis te ayuda a leer la realidad de una manera distinta. Pues ya no sé si te voy a perdonar, porque con lo bien que yo me sentía echándole la culpa de todos los demás, ¿qué hago? De todo soy yo. No, por eso a veces hay personas que llegan al análisis, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, empiezan a darse cuenta de que todo lo que le está pasando en su vida tiene que ver con un deseo suyo y de cómo se están ellos posicionando ante su realidad, cogen y se van, porque dicen, no puedo soportar que todo lo que me pasa en mi vida tiene que ver conmigo, ¿no? Prefiero echarle la culpa al tirano, al otro, para no darse cuenta que él es partícipe de todo lo que le pasa, ¿no? La canción de esta mujer decía, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Como uno tiene que ser un poco rebelde para irse de la familia, ¿no? Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más? Si no, lo dejamos aquí. Qué tranquila va a dejar la envidia, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias por venir y nos encontramos